Vamos a dar inicio al ciclo de capacitaciones del año 2026 del Hospital Municipal, que es mostrar y reivindicar nuestro compromiso como institución en lo que es la formación continua. Tenemos la certeza que la formación de nuestras personas no solamente mejora las prácticas, sino que nos da valor a lo que nosotros hacemos y valor a nosotros mismos. En organizaciones complejas, como puede ser el hospital, como es el hospital, y otras organizaciones, y en tiempos complejos como los que hoy atravesamos, es fundamental que nos sepamos integrar o relacionar, como recién hablábamos con Ana, inteligentemente. Hoy la charla de lanzamiento de este ciclo de capacitación ha convocado a mucha gente y tiene que ver con liderazgo. Lo van a explicar mucho mejor que yo ahora. Pero seguramente todos hemos vinculado liderazgo a instituciones, a personas que dirigen a otras personas, a roles de función, a jerarquías. Yo me tomé el trabajito hoy, en virtud de esta charla, de leer la definición de liderazgo. La voy a leer, Y la definición dice que líder es la persona que toma decisiones, gestiona conflictos, hace que otras personas brillen, promueve autonomía y forma equipos de trabajo con un propósito común. Cuando leí estos criterios, por decirlo de alguna forma simple, se me vienen a la mente la cara de muchos compañeros que están acá, compañeros de trabajo, pares, jefes, profesores de la universidad, algún maestro, pero también se me vino a la mente que en algún momento mi madre reunía todos estos requisitos y eso me hizo reflexionar. Bueno, este espacio es para reflexionar acerca de este tema. Quien lo va a presentar es una persona que conjuga dos cualidades muy interesantes, que es su formación profesional y académica y su profundo conocimiento del hospital. Claudia Pascuaré, que voy a permitirme leer su currículum. Y me voy a poner los lentes, perdón. Claudia Pascuaré es magíster en Administración de la Universidad Nacional del Sur, directora de Capital Humano de nuestro hospital, directora de la especialización en Recursos Humanos en la Universidad Nacional del Sur y actual miembro del Comité Académico. Miembro del Comité Académico y docente de la especialización en Economía y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad Nacional del Sur desde su creación. Docente de la especialización de Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Docente de la especialización en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Atlántida de Mar del Plata. Fue profesora titular de las asignaturas Gestión Humana en las Organizaciones y Administración de Personal en la Universidad Nacional del Sur, hasta diciembre del 2023. Investigadora categorizada, categoría 2, dirigiendo y participando de diversos proyectos de investigación en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. Disertante en congresos, jornadas y en múltiples actividades formativas. Coautora del libro publicado en España, Gestión Humana en las Organizaciones, Competencias en Desarrollo. Coautora del libro publicado en Argentina, Administración de Recursos Humanos, Perspectiva Académica y Práctica Profesional. Consultora en empresas del ámbito público y privado en temas de gestión humana, a nivel local, regional y nacional. Presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios de la Argentina en Recursos Humanos. Como dije, combina una gran formación académica y profesional, pero algo que no dice este currículum
y que debería constar, es que Claudia es personal de salud del Hospital Municipal desde el mes de febrero de 1997. Probablemente conozca en profundidad nuestro hospital, nuestra historia y a las personas. Así que un gusto, Claudia, presentarte. Te dejo la palabra. Bueno, gracias Fer, gracias Fernanda. No sé, para los que no habitan cotidianamente los pasillos del hospital, Fernanda es la directora de atención hospitalaria del hospital, así que, bueno, un placer que haya sido quien nos acompañe en este inicio. Cuando ella eligió leer todo eso de mi historia, pensaba cuánta cronología, porque poder haber tenido la oportunidad de dedicarse a esto y poder linkearlo con el ámbito de la acción y del habitar los espacios es un privilegio. Así que les agradezco a ustedes que estén acá. Quiero agradecer también al equipo organizador, del cual formo parte. Quiero agradecer a la Fundación del Hospital, quien nos acompaña en todas nuestras acciones orientadas al desarrollo y la formación. Y también quiero agradecer al Departamento de Ciencias de la Administración, quien nos acompaña siempre desde la validación de actividades de extensión que tienen que ver con áreas de incumbencias de todo lo que tiene que ver con la administración. Así que, terminados los agradecimientos y toda esta excusa, todo esto que les contó Fernanda de mí, me pone como una responsabilidad de, tal vez, cumplir algunas expectativas. Pero yo también quiero contarles cuáles son las mías. Las mías son que trabajemos juntos. Cuando vimos que teníamos más de 170 inscriptos, dijimos, bueno, está complicado. En realidad, generalmente lo que hacemos es trabajar en pequeños grupos, trabajar en dinámicas. Bueno, esto va a estar un poco limitado por la cantidad de participantes, pero bueno, vamos a tratar de generar algún intercambio fluido. Esto significa que los que ya me conocen y hemos estado en algunas capacitaciones, suelo decirle que cuando respiro ahí pueden hablar, porque hablo, ya me conocen muchos. Quería contarles cómo nace esta primer charla de este ciclo de capacitaciones. Nuestro principal objetivo fue generar un espacio que convoque. Prueba de ello es que estamos acá reunidos, seguramente que la mayoría se irá a almorzar, díganme, ¿algún almorzó? Para saber, y pongo el foco ahí, así no se me duermen porque el oxígeno en el estómago hace estragos. Pensamos, como les decía, en algún tema que nos convoque y que sea algo cotidiano, algo que vivimos todos los días. Y no dudamos en consensuar que trabajar sobre los desafíos que tenemos desde los liderazgos, no hablo como líderes, desde los liderazgos en contextos de alta carga emocional como los que estamos viviendo, es un tema que nos tiene que convocar. Y es un tema donde hoy vamos a espiar así un poquito la temática para poder después seguir trabajando a través de nuestros ciclos de capacitaciones. Cuando empezamos o decidimos elegir este tema y empecé a tratar de armar esta red discrecional, como les decía en mi cabeza, se vino el principal, o la idea principal que nos sostiene en el tiempo y que suele ser
una gran declaración, que es que para ser líder tenés que ser empático, poder ponerte en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Yo suelo decir cuando hablo de comunicación, sacándote primero los tuyos. Pero para eso, nuestros liderazgos tienen que tener salud. Para eso tenemos que poder generar algún tipo de regulación que nos permita poder ponernos en esos zapatos desde un lugar que sea constructivo. Porque no solo la salud de nuestros liderazgos es algo que nos debe interpelar y nos debe marcar un camino que nos permita no solo generar un buen clima laboral, sino también resultados que sean sostenibles. Y esto es un desafío. Así que un poco el objetivo de esta hora y algo que vamos a estar acá charlando va a ser justamente ver cómo distinguir la empatía, la simpatía y la ecpatía, de tal manera de que podamos tener o generar liderazgos saludables. Yo les voy a pedir algo. A ver, levanten la mano. De paso nos movemos, ¿no? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes piensan que son empáticos? Arriba, bien arriba. Los que la levantan, bien arriba. Los iba a hacer parar, pero ya era un montón, ¿no? Bueno, ahora, de esos, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes quedan, cómo dicen? ¿Cómo se dice ahora coloquialmente? Detonados en el intento. ¿Quiénes terminan agotados, cansados, frustrados en sus intentos de empatía? Ya veo algunas caritas. Veo a veces, según quién, en algunos momentos, antes de irme de vacaciones, un montón. Cuando otros están de vacaciones. Bien, de eso se trata, empezar a discutir la empatía, que no es negarla, es darle el lugar que debe tener para que nuestros liderazgos sean saludables. Saludables para nosotros, saludables para nuestros equipos y saludables para nuestras organizaciones. Que no es la empatía incondicional, es la empatía gestionada. ¿Qué agenda vamos a estar trabajando? Bueno, vamos a dedicar un tiempo a problematizar el tema, es decir, ¿por qué lo ponemos en términos de problema? Un poco el spoiler acaba de ir. ¿Por qué tenemos que hablar hoy de eso? Vamos a conceptualizar, nos vamos a mirar rápidamente en relación a nuestras conexiones y vamos a intentar llevarnos algo. Algo que obviamente, como les dije al principio, la idea es que se queden con ganas de más. Entonces, ese algo que nos vamos a llevar va a seguir siendo abrir esa puertita y espiar para que podamos seguir trabajando esto. ¿Quiénes hoy piensan que su forma de llevar adelante la empatía es algo, algunos ya levantaron la mano, que viven como una mochila? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quieren contar por qué sonaron? Levantaron la mano. Chan, un poquito.
Me genera por ahí frustración las problemáticas de los pacientes. Bien. ¿Alguien más? ¿Hacemos la lista? Yo, si quieren, ¿tienen 4 o 5 horas? En ocasiones cuando estaba en la guardia, que uno vivía situaciones de alta carga emocional, la empatía me generaba dolor por el otro y a veces me inhabilitaba eso. Bien. Gracias. Es que por ahí seguimos con los spoilers, ¿no? El tema de la gestión de la empatía tiene un lado B, que es que genera desgaste. Por eso tenemos que saber administrarla. Y ahí es donde aparece este tercer concepto de empatía. Bien, yo ahora les voy a mostrar una foto y les voy a preguntar qué sienten. ¿Qué les provoca? Miedo. Preocupación. Incertidumbre. Desafío. ¿Qué más? Fuerza. Adrenalina. Impotencia. A mí me genera preocupación el del barquito. Dios mío ese barco. ¿Se proyectan en algunos de estos personajes? Estás en el barco. Soy el barco, indiscutiblemente. ¿Cómo? Faro, bien. Y si tuviéramos que pensar en mirar esta imagen, esta situación, ¿no se parece bastante a nuestros días? Donde decimos tenemos que ser el faro, pero nos sentimos el barco. Donde ese contexto, del cual vamos a hablar un rato, ahora dentro de unos minutos, nos condiciona y desafía nuestra solidez. La analogía del faro marca un poco el perfil que se espera de los liderazgos de hoy en contextos turbulentos. Y esto, volviendo a lo que venimos hablando, nos lleva a pensar en cómo ejercemos nuestra empatía. Hay estudios y la evidencia indica que la empatía es una competencia relevante que marca la diferencia, pero aislada y sola no alcanza. Porque la empatía mal gestionada afecta a nuestros liderazgos, afecta o puede afectar nuestra toma de decisiones y produce agotamiento. Esto que les decía, levanten la mano quienes son empáticos. Levanten la mano quienes terminan agotados, frustrados en el intento. Entonces, pensar
en qué impacto tiene en nuestras organizaciones la empatía mal gestionada, es un circuito que nosotros tenemos que romper. No venimos a discutir la empatía como una habilidad relevante. Venimos a pensar cómo hacemos para cuidarla, cómo hacemos para protegerla, cómo hacemos para protegernos, para poder quedarnos en el lugar del faro y no tirarnos al agua con el barco. En general, cuando uno empieza a pensarse como líder, yo les decía que hay estudios que analizan la empatía como competencia relevante. En el 2019 se publicó un trabajo una investigación realizada por una organización sin fines de lucro que trabajaba la inclusión de mujeres en el ámbito del trabajo. Entrevistaron 900 trabajadores de Estados Unidos. La organización se llama Catalyst. Y identificaron que el 76% de los trabajadores que en ese contexto, piensen, estábamos ahí prepandemia, el 76% que sintieron que tenían líderes cercanos tenían mayor compromiso con la organización. Más adelante, Gallup, en el 2024, hizo una investigación similar y, ya estamos post-pandemia, identificaron que el 66% de los trabajadores denotaban un mayor compromiso cuando tenían líderes más cercanos. Y así, bueno, podemos compartir. Estarían haciendo, les hago un paréntesis, seguramente que esta charla está siendo grabada. Cuando las compartamos con los inscriptos vamos a poner algún QR con algún material para aquellos que quieran profundizar alguna de las dinámicas. Se están enterando ahora, pero bueno. Le estoy diciendo al equipo. Pero creo, como les decía, esto de abrir un poquito una puerta nos da la oportunidad y nos da la curiosidad de decir, bueno, ¿cuánto más hay para compartir? Entonces, vamos a estar seguramente compartiendo links a fuentes que hemos usado para trabajar. Entonces, cuando hablamos del problema de la empatía como un problema, la tenemos que encuadrar. Tenemos que no hablar de falta de empatía, de falta de humanidad, no hablar de ser empático o no ser empático, sino que tenemos que hablar de cómo gestionar la empatía. ¿Por qué? Porque para ser empáticos tenemos que poder. Y nosotros vivimos en contextos de altísima demanda emocional. Y así no trabajáramos en salud, también tenemos mucha demanda emocional. Si además le sumamos la frustración, le sumamos la sensación de estar en el barquito, le sumamos los desafíos que todos los días tenemos, vamos a encontrar que esa sensación de vulnerabilidad es algo que nos atraviesa. ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, si esperan llevarse un recetario, sonaron. Pero bueno, tal vez en el ciclo de capacitación ampliamos un poquito más. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto hoy? Por esto que estamos diciendo, nuestro contexto. No podemos dejar de hablar de nuestro bendito contexto. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar del contexto VUCA, del contexto BANI? A ver, para saber a cuántos voy a aburrir.
Buca, Bani, levanten la mano. Charlemos, charlemos. Bien. De entre el 1980 y el 2000, muchos de ustedes no habían nacido. No, yo tampoco, la mentira. Se empezó a trabajar con un acrónimo que trata de definir o trató de caracterizar las características del contexto que se estaba desarrollando y que nos interpelaba, nos discutía. Ese contexto buca habla de fenómenos, el fenómeno de la volatilidad, es decir, las cosas que pasan rápidamente y se van, el contexto de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. El contexto de la complejidad. Cada vez tenemos más dimensiones que tener en cuenta para nuestra toma de decisiones y nuestras estrategias. Y el contexto de la ambigüedad. No sabemos cómo se van a comportar esas variables. No sabemos. Ahora, después de la pandemia, empezó a validarse la idea de un contexto Bani. ¿Atravesado por qué? Justamente por fenómenos globales, como una pandemia a nivel mundial, la irrupción de la inteligencia artificial, todas cuestiones que nos desarman. Y cuando se empezó a pensar en esta caracterización del contexto, se redefinió el acrónimo hacia la definición de un contexto Bani, un contexto frágil donde todo se rompe sin aviso. No es volátil, no desaparece, se rompe de una. Si miramos, nos damos vuelta y miramos la historia, vamos a encontrarnos que de un día para otro tuvimos que cambiar. Y me acuerdo que en ese momento todo muy online, el auge de los webinars gratis, que antes no eran así. Estuve en un evento donde se hablaba de que el fenómeno global de la pandemia no era un virus normal, porque había atacado lo más preciado que tenemos como condición humana, nuestro ser social. Nos había privado de encontrarnos, nos había privado de el vínculo social y tuvimos que reconstruirnos, se rompió eso y tuvimos que afrontarlo. Un contexto ansioso de permanente presión, un contexto donde las respuestas tienen que ser para ayer, un contexto donde todos los días si tardás en responder un WhatsApp y tenés el doble tilde, la hora y todas esas cosas, te están mirando, che, pero vos estabas conectado, ¿qué pasó que no me contestaste? No sé, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Les habrá pasado? Comportamientos no lineales, un contexto no lineal, donde no sabés para dónde se van a comportar las pequeñas acciones. A veces uno dice, bueno, si hago esto va a pasar esto. Pues no, en este contexto. No hay garantías. Y además lo que va a pasar es absolutamente incomprensible. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es que no es predecible,
no entendemos por qué va por ese lado, por qué pasó esto. Si nos ponemos a comparar, estas dos análisis del contexto no son excluyentes, porque la definición Buca justamente describe los fenómenos y si tuviéramos que pensar en el foco es más externo y una estrategia de abordaje, ¿cuál es? La información. Cuando más información tengo, cuando más puedo leer las variables, más características de predecibilidad, bueno, no sé, esa palabra, ¿cómo? Previsibilidad, más posibilidades tenemos de surfear el contexto Buca. Ahora bien, el contexto Bani habla de nosotros, habla de cómo nos sentimos dentro de las organizaciones y cómo afectan nuestras organizaciones. El foco es más interno y, es decir, cómo impactan los fenómenos del Buca en lo que sentimos. Y ahí surge la demanda a los líderes o a nosotros mismos como líderes de nosotros. Ser más comprensivos, surge la empatía nuevamente, conversaciones poderosas, esas conversaciones que nos hacen terminarlas y decir, uy, che, qué bueno estuvo esto. ¿Cómo necesitábamos sentarnos a hablar de esto? ¿Cómo necesitamos sacarnos el saco con el que habitualmente nos sentamos en nuestras sillas todos los días para poder tener un encuentro de verdad? Entonces, vivir en estos contextos son contextos de alta carga emocional y de alta demanda emocional. No somos neutros de estos. Hoy estamos acá sentados en un espacio protegido, ¿no? Elegimos estar acá. Pero esa elección, elegir, es tomar una decisión. Y siempre que uno decide, deja otra cosa, ¿no? Eso es decidir. Tiene la fortaleza de la libertad, ¿no? Soy libre, puedo elegir, elijo, me tengo que hacer cargo, ¿no? Porque tiene la otra parte que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, este contexto, con estas características, desafía nuestros liderazgos, desafía la salud de nuestros liderazgos, desafía nuestra demanda emocional y desafía el lugar donde nos paramos para ser el faro. A ver, el faro para otros, el faro para el barco, el faro para mí, el faro para la organización. El faro para mis hijos, el faro para mi mamá, que en su momento tenía todas las características y capaz que ahora yo tengo que ser su faro. Y no es fácil. Por eso creo que elegimos estar acá. Entonces, este gran desborde emocional es un riesgo para nuestras organizaciones. La organización Yo Mismo, Sociedad Anónima, como dice un colega de Recursos Humanos, Jorge Aquino, la organización Equipo, la organización Hospital, la organización Sociedad. ¿No les pasó escuchar, decir o pensar, che, ¿qué le pasa a la gente? Está rara. O sea, rara, estoy diciendo, me están grabando, no puedo decir otras palabras, pero bueno. Miramos, tomamos distancia y sentimos rareza. Bueno, tal vez lo que está pasando es esto, este desborde emocional que obviamente impacta en el liderazgo, impacta en lo que se nos demanda como líderes y ese desborde emocional
¿Qué genera? Genera líderes agotados, quemados. Genera equipos con alta demanda, no de colaboración. No se espera la colaboración, se espera la validación de lo que sienten. Entonces, vivimos una sensación injusta y viene un colaborador y me dice, no, pero ¿por qué esto? ¿Y qué se piensan? ¿Y qué hago yo con eso? Sí, gestiono desde un lugar de excesiva empatía, el faro se me va, el agua me lo va limando, ¿no? Y además, si pensamos en estas características del contexto, en el mundo de la salud, seguramente tenemos más cuestiones, ¿no? Además de esto que nos pasa a todos, cuando tenemos el vínculo con el desafío de estar en el mundo de la salud, tenemos más dimensiones complejas. ¿Qué se les ocurre? También, o sea, la parte económica es muy importante en el sentido de la asistencia del paciente y eso agota, o sea, solicitar, pedir, por ahí creo que es muy importante. Allá tenemos a las chicas de ¿Cierto? Sí, y siempre estamos piloteándola. Entonces llega un momento que trabajar en ese contexto es agotador. Trabajamos con el sufrimiento, trabajamos con la escasez de recursos, trabajamos con ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Trabajamos con los recortes, trabajamos con las expectativas, trabajamos con la incertidumbre. Trabajamos también con la baja tolerancia al error. Y no hablo al error diagnóstico. La baja tolerancia a los liderazgos que fallan. La no validación de esa contención que se espera. Mi jefe no me ayuda. No. En realidad lo que estás esperando de tu jefe es que te diga, no, y pobrecito, estás detonado. Y reconocer eso es parte de los grandes desafíos que tenemos a la hora de generar liderazgos más saludables. Otra idea que queríamos compartir es la idea de liderazgo colaborativo. En realidad, Fernanda trajo una definición de liderazgo, de líder, perdón. Y yo siempre cito cuando hablo del tema el inicio de un capítulo de un libro que se llama Comportamiento humano en el trabajo, de Davis y Newstrom, que arrancan su capítulo de liderazgo diciendo, hay tantas definiciones de liderazgo que como gente intentó definirla. Y esto es, ya los que me escucharon les pido disculpas, porque esto ya lo digo siempre, desde que lo descubrí hace muchos años, y en realidad esto lleva a distintas teorías, a distintos abordajes, a que hoy el tema siga siendo un tema trabajado. Cuando pensamos en las distintas ideas de liderazgo, pasamos desde un liderazgo que gestiona tareas al desafío de gestionar emociones, que es el desafío que tenemos hoy. Hoy dialoga
el liderazgo transaccional con el liderazgo transformacional y el liderazgo colaborativo. El liderazgo transaccional es el que hace transacciones. Bueno, pero yo te doy esto, vos me das esto, ¿no? ¿Quién no lo usó alguna vez? A ver, dígame, levante la mano uno que no lo haya usado nunca. Y lo hacemos pasar acá, y lo aplaudimos. El liderazgo transformacional justamente es el liderazgo inspirador. Es el que conecta con el propósito, con la razón de ser, con el sentido. Es el que motiva. Y el liderazgo colaborativo es aquel que se sienta en la silla del facilitador, que tiene un anclaje fuerte en el trabajo en equipo, donde se co-crea, se toman decisiones juntos. Para eso se requiere habilidades. ¿Por qué? Porque el liderazgo colaborativo no es blando, es muy exigente. Requiere una comunicación abierta, requiere de una escucha profunda, requiere de tomar la distancia de la regulación emocional para poder tomar decisiones. Hoy, si bien este es un concepto más nuevo, si le queremos poner cronología, conviven el liderazgo transformacional con el liderazgo colaborativo, desde lo que es, o sea, más complicado para los que tienen que ejercer el liderazgo, ¿no? Ser inspirador, conectar con el propósito y a su vez actuar como facilitador corriéndote del escenario. Y no todos podemos siempre. No todos podemos siempre. Por eso tenemos que tener muy claro que el liderazgo colaborativo no es un círculo de confianza emocional. Es una red de alto rendimiento donde el líder funciona como regulador. Y el líder no es neutro. Porque nosotros decimos, estamos en... Yo lo pienso como un ciclo. El contexto nos interpela, nos discute nuestra regulación emocional, nos pone en un lugar de desborde emocional. Eso afecta a nuestros equipos que se encuentran interpelados, nos encontramos todos interpelados todo el tiempo, impactan en las demandas sobre el liderazgo. Ahora, como líderes no somos neutros. Y vuelvo a decir, líder desde cualquier lugar que elijamos pensarnos. No somos neutros. Porque así como podemos facilitar esa transición, también podemos, si no está bien gestionado, ser un disruptor. Y eso también vuelve. Es decir, la acción del líder no es neutra. ¿Por qué? Porque así como el contexto influye en los equipos y los equipos en el liderazgo, la forma en que se ejercen los liderazgos va a influir en los equipos y va a influir en el contexto pensando en cuál va a ser el clima que vamos a generar. Entonces es como un loop que nos va discutiendo. ¿Cuál es un poco el monitor? Bueno, ¿qué pasa con el contexto, no? Y a ver, ahora no nos vayamos a nuestras casas diciendo, es culpa del Bani. No, el Bani lo construimos y lo llevamos y hacemos algo con el Bani todos los días. Porque si no está divino. Aparte somos fantásticos para poder poner la culpa afuera, ¿no? Nos sale divino. Cada uno de nosotros hace algo. Cada uno de nosotros hace algo, consciente, inconscientemente. Por eso también es tan importante
el doble clic en la reflexión sobre estas cosas. Y a veces ese doble clic es ponernos en el espejo y pelearnos un poco, ¿no? A veces uno pelea con la inteligencia artificial, ¿no? Uno pelea con alguien o con un ente. Es fácil pelear con un ente que no tiene una identidad, una cara, un ente donde el afecto no está en juego, donde la historia no está en juego. Este agotamiento que afecta a la salud de nuestros liderazgos tiene que ver con la carga emocional sin filtro que tenemos todos nosotros todos los días en los lugares donde estamos. Todos los días, capaz que estoy proyectando en ustedes, pero todos los días cargamos nuestra mochila con alguna, ahora se dice situaciones, ¿no? Tuve una situación, ¿no? Los chicos dicen, una situación. Nosotros nos gusta más ponerle nombre, apellido, cara, todo, pero bueno. Ahora les voy a proponer algo. Pase al frente, no, mentira. Pasen todos y van a hacer esta coreografía. No. Les vamos a poner una situación. Les vamos a pedir que escaneen el QR que va a aparecer ahora y que contesten cuál es la forma en que ustedes actuarían habitualmente frente a una situación similar. ¿Sí? ¿Estamos todos? Bueno, esto que estamos proponiendo es lo que podemos llamar el triángulo de la conexión humana, y este resultado es un mapeo de esta sala, de los participantes, en relación a cuál es la tendencia habitual a la hora de encontrarnos con un desafío, con una situación de conflicto, a la hora de tener que tomar una decisión. Cuando... ¿Ya podemos volver, Valen? Tuvimos un alto porcentaje de alternativa C, 62%, un 2% de la alternativa A y el 30 y algo, no lo vi, de 36 de la alternativa B. En este triángulo de la conexión, justamente, tenemos los tres elementos: la simpatía, la empatía y la ecpatía. Donde la simpatía está representada por la opción A, siento con vos. Cuando siento con vos y tengo que asumir un rol de liderazgo y me anclo habitualmente en esta alternativa, corro el riesgo de terminar siendo un rehén de las emociones que puede obstaculizar la forma en que tomo las decisiones. Cómo me relaciono, desde un lugar protector. Se me viene a la mente la situación de, viene un colaborador enfurecido porque se le pidió una tarea adicional y yo, en vez de tomar aire, distancia, ¿le suena? Las caras. Por favor, no, pero me están hablando. ¿Vieron? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y
¿Y yo qué hago? En vez de tomar aire, escuchar para entender lo que el otro siente, no para sentir lo que otro siente. Lo que hago es, sí, yo también estoy furioso y que... ¿La pegué otra vez? No. Chan. Eso es simpatía. ¿Soluciona algo? Pues no. La opción B, que fue la más votada, perdón, la C es la más votada, la B, que me dio un 36%, es la que refiere a la empatía desde una mirada cognitiva. Por eso no es casual que digamos, entiendo lo que sentís. Entender lo que sentís me da la posibilidad de usar el escudo de protección para poder ayudarte. ¿Qué decíamos? Y creo que va a estar en alguna de las presentaciones. Si el faro se tira al agua, no va a poder salvar al barco. Entonces, pensar en este triángulo de la conexión nos interpela. Y a ver, y ojalá sea una foto estática esto que pasó. Porque como hoy Fernanda por ahí dijo, y a veces, y según el momento, según quién, ¿no? No es algo lineal. Sí puede ser una forma de pensarnos y mirarnos y de tener en nuestra agenda, che, a ver, ¿me estoy poniendo en la mochila del otro? ¿Estoy no pudiendo tomar la distancia necesaria para decidir, para ayudar? Porque en definitiva el objetivo siempre es el mismo. El tema es desde qué lugar nos paramos. Si solo sentís lo del otro, te perdés vos. Si solo te enfocás en vos, perdés al otro, te desconectás. Si solo, a ver, en este triángulo, si solo nos quedamos en el C, el riesgo es la desconexión. Así como si solo nos quedamos en el A, el riesgo es rehenes emocionales. Por eso, el liderazgo está en el medio del triángulo, está en el equilibrio. Está no quedarte con la carga del otro, sí comprenderla, pero tomándola como información. Porque desde ese lugar voy a poder contribuir más nutritivamente. Entonces, ahí viene darnos vueltas y mirarnos en el espejo, ¿no? ¿Cómo hacemos para pararnos ahí? ¿Cómo hacemos para pararnos ahí con la mayor frecuencia posible? No vamos a poner esas expectativas de lo absoluto. Y bueno, dejamos es parte de la pequeña puertita que estamos poniendo y abriendo como para seguir reflexionando. Bueno, y vamos a recuperar un poco, porque estamos hablando de empatía, simpatía, empatía, bueno, vamos a ponerle así un nombre un poco más formal. Hablamos de la empatía como la posibilidad de comprender el modelo mental del otro. A veces nos encontramos tratando de razonar con lógicas que no son propias. Entonces uno quiere entender la lógica del otro con su lógica. Y ahí decís, no, bueno, es el contexto Bani, que es la salida divina, ¿no? Es el contexto Bani, incomprensible.
Por eso hablamos de que la empatía es entender. La empatía, algunos autores la distinguen o separan en empatía cognitiva y empatía afectiva o emocional. Nosotros estamos alineando otra línea más de pensamiento que la redefine como simpatía a la empatía afectiva, pero con una caracterización. La simpatía es la respuesta afectiva y superficial. Es la que uno hace, ¡ay, no me digas! También ahí me aparecen los globitos con caritas. No saben lo que están comunicando. Entonces, cuando me voy directo a la simpatía y me convierto en rehén emocional, se nubla mi juicio. ¿Qué pasa ustedes con los casos, con esa frustración si no tienen los recursos personales para trabajarlo? Me voy todos los días llorando. ¿Eso ayuda? No. Y la empatía, igual ahora nos vamos a meter un poquito más en cada, es un proceso mental. Es una decisión deliberada y voluntaria que tiene una connotación positiva, que es proteger la empatía. ¿Hasta dónde llega mi empatía? Puedo conocer el conflicto, entender el conflicto, pero no me quedo en la maraña. No me quedo diciendo, ay, sí, a mí también me pasó y estoy enojado y no sé qué voy a hacer, cuando alguien te trae un problema. Si vamos entonces a la empatía cognitiva, decíamos que es una habilidad de comprender los marcos y modelos mentales de los demás. ¿Desde qué lugar participan, toman decisiones? Es tener la distancia saludable para tomar perspectiva. Por eso hablamos de racionalidad. Por eso hablamos de interpretación. ¿Qué pasa si yo solo me quedo en lo cognitivo o me quedo solo en lo afectivo? Bueno, tiene riesgos. Pero si está bien gestionado, me va a permitir tomar buenas decisiones. Fíjense que yo les decía, no venimos acá a hablar mal de la empatía. Venimos a darle una dimensión. Venimos a encuadrarla como una habilidad. La simpatía. ¿Qué pasa con la simpatía? Decíamos, es una respuesta afectiva, superficial. Si nos pasamos de largo, somos rehenes emocionales y se nubla nuestra capacidad para tomar decisiones. Está bueno para mejorar el clima, pero no es una herramienta de gestión. No es una herramienta de gestión. Ahora vamos a compartir un video de 2 minutos. Les anticipo lo que va a llevar el video. Este video es una traducción de Brené Brown. Es una investigadora, docente de la Universidad de Houston, que trabaja la vulnerabilidad, el sufrimiento, la empatía y compartió un pequeño video donde se puede ver la diferencia entre empatía y simpatía.
¿Qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía alimenta la conexión, mientras la simpatía impulsa la desconexión. Theresa Weissman, una académica de enfermería, estudió diversas profesiones donde la empatía es relevante y estableció 4 cualidades de la empatía. Tomar perspectiva, la habilidad de adoptar la perspectiva de la otra persona o reconocer su perspectiva como su verdad. No emitir juicios, lo cual hay que admitir no es nada fácil. Reconocer la emoción en otras personas. Y la última, comunicar eso mismo. La empatía es sentir con la gente. Siempre he pensado sobre la empatía como ese espacio sagrado donde alguien está como en un hoyo oscuro y grita desde lo profundo diciendo: estoy atrapado, está oscuro, me siento abrumado. Y después lo vemos y decimos: hey, tranquila, sé lo que se siente estar aquí abajo. Y no estás sola. La simpatía es: está feo allá, ¿no? No. Oye, ¿quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección vulnerable porque para poder conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí misma que conozca ese sentimiento. Nunca jamás una respuesta empática empezará con al menos. Y sí, lo hacemos todo el tiempo cuando alguien comparte algo con nosotros que es muy doloroso y estamos tratando de adornarlo o aminorar lo sucedido mencionando lo bueno dentro de lo malo. Tuve un aborto espontáneo. Al menos sabes que te puedes embarazar. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. Ash. A John lo expulsaron de la escuela. Al menos tu otra hija, Sara, es estudiante de excelencia. Esto es lo que hacemos a veces ante una conversación muy difícil, tratando de hacer ver las cosas mejor. Pero si yo comparto algo contigo que es muy difícil, quizá me gustaría que dijeras: no sé qué decir ahora mismo, pero me alegro mucho que me lo hayas contado. Porque la verdad es que raramente una simple respuesta mejorará las cosas. Lo que hace algo mejor es la conexión que establecemos con la otra persona. Acá, bueno, está la versión en inglés con la voz de la autora. Tengo fe de ratas, dije que era psiquiatra, es doctora en trabajo social. Y ha trabajado mucho desde qué lugar nos vinculamos y nos relacionamos. Y a veces cuando ponemos bajo la gran sombrilla de la empatía algunas caracterizaciones, creo que si somos más atentos y teniendo en cuenta que eso va a afectar la forma en que ejercemos nuestros liderazgos, tenemos que ver algunas diferencias. Voy a dar los derechos de autor. Esta imagen es del especialista Valentín Fontana, que no me dejó citarlo en la filmina, pero bueno, obviamente corresponde y ahora me debe estar odiando en este instante, pero Valentín trabaja estos temas, trabaja la inteligencia emocional y bueno, vale dar el crédito. ¿Qué cosas no son empatía? No es empatía la competencia, no es empatía la simpatía y la colusión, esto de estos acuerdos tácitos no claros que a veces nos dicen, yo lo voy a poner en términos cotidianos, che, son re tóxicos. Entonces, tenés esos acuerdos de toxicidad que te llevan adelante creyendo que es bueno para el otro. La forma de avanzar con conectar, asentir con la cabeza y dejarlo ahí. Eso no es empatía. No es empatía educar, enseñar, no es empatía analizar. Y esto, en realidad, estas diferencias, ¿qué hacen? Nos muestran
los extremos. La empatía está en el medio. La empatía busca entender lo que siente el otro para pararte en un lugar adecuado y salir juntos de ese lugar. Que no es tirarle de la mano, decirle, che, tienen hambre. O, y qué lío, te pasó esto. Bueno, al menos no te pasó aquello. Que además, si uno toma distancia y lo mira, muchas veces se encuentra, uy, ¿cuántas veces lo hice? Millones. Por eso, si lo atamos al liderazgo, tenemos que tener claro que ser simpático no es liderar. Es ser popular, ser gauchito. ¿No? Es agradar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de empatía? La empatía es una habilidad técnica. La empatía es una habilidad técnica, no es un rasgo. La empatía se gasta con el agotamiento. Entonces, ese desarrollo de habilidad técnica tenemos que tratar de desmembrarlo, de analizarlo y ponerle acciones y habilidades. Porque es un proceso consciente de exclusión deliberada de el sentimiento del otro que te involucra. Pero no es frialdad, no es desapego, no es falta de humanidad. Es regulación consciente. Es cuando viene tu colaborador desbordado, escuchar, dar el espacio, tomar aire, soltar la emoción y ponerse en la tarea. Todo racional. Estamos hablando de racionalizar la gestión de las emociones. ¿Complicado? ¿Cuántos años de terapia? Vamos viendo. Porque en realidad, reconocer que no todo lo que sentimos nos pertenece es como decir, bueno, tal vez sea por ahí. ¿Qué parte que a mí me afecta es del otro y me está tocando? ¿Vieron las dos nubecitas en el video? ¿Cuál es mi nube? ¿Por qué se me activa esa nube? Volvemos a los años de terapia, ¿no? Pero poder reconocer esto nos ayuda ¿a qué? A tomar decisiones bajo presión, sin riesgo emocional. También nos va a permitir sostener conversaciones complicadas sin desbordarnos. Y fíjense que es la ejecución de la empatía cognitiva resguardando y protegiéndonos. Es cuidar al equipo sin cargarte con el equipo. ¿Qué piensan de esto? ¿Les suena contradictorio? ¿Complejo? ¿Se quieren ir a comer? ¿Vieron? Era la pregunta disruptiva para que se sacudan un poco. Pero bueno, recordemos que en estos contextos, nuestros equipos confunden la colaboración con la validación de las emociones. Y las emociones son del otro. Y surgen de marcos de referencias distintos.
Y eso no significa no ser humano, eso significa ser lo suficientemente humano para tener la distancia saludable que me permita ayudar al equipo. ¿No? Está bastante asociado a lo que en comunicación decimos ser asertivos, ¿no? Tomar la distancia para saber decir que no bien. Mantener una autoridad emocional sin perder la cercanía. Todos desafíos, todas complejidades. Por eso decimos que la empatía es un complemento de la empatía para evitar el desgaste. Y esto, a ver, lo trasladamos a los equipos, lo trasladamos a nuestros pacientes. Cuando uno lee esto dice, es lo que permite que el cirujano opere con la mano firme, sin acordarse del sufrimiento y la historia de ese paciente que está interviniendo. Acá les traje al padre de la palabra, José Luis González de Rivera y Revuelta, es el apellido. Es un psiquiatra español que ha trabajado en formación en la Universidad de McMaster en Canadá. Hoy dirige lo que es la Asociación de Psiquiatría en Madrid. Y él ha trabajado todos estos procesos y ha definido el concepto de empatía. Empatía viene del griego, donde ek es afuera y pathos es sentimiento. Entonces la empatía es sentir afuera. Sentir, pero afuera. Por eso no son conceptos que compiten ni se excluyen. Son conceptos que se complementan. Ahora bien, ¿cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Rápidamente. Bueno, acá viene esto de seguir abriendo un poquito la puerta. Y no podíamos arrancar sin hablar de la escucha, ¿no? La escucha es una microhabilidad que le pusimos el nombre de microhabilidad, pero en realidad es la habilidad, porque la escucha profunda es la que diría que sostiene los liderazgos. Y escuchar con intención es correrte del escenario. Hace un mes, 2, tuvimos la oportunidad de compartir con Ariana, aquí presente, una actividad, un taller con Otto Scharmer. Otto le digo con una confianza, es alguien inmenso, padre de la teoría U, que promueve la construcción de los liderazgos a partir del futuro que va emergiendo. Y él, en su trayectoria y en todo lo que nutre y aporta, habló y promueve los 4 niveles de escucha. Que son, digamos, planteados en niveles porque vamos cada vez a lugares más profundos. En el primer nivel tenemos la escucha desde nuestros modelos mentales, la escucha de descarga,
desde los hábitos, desde lo que conocemos. Esa escucha que solo hacemos para validar lo que ya sabemos. ¿Vieron en la práctica cuando uno está sentado esperando que otro termine de hablar para decir lo suyo? Bueno, bastante parecido. Esa escucha de descarga justamente lo que busca es reconfirmar lo que yo pienso. ¿Cómo me encantaría ser Otto para poder transmitirle lo que te hace sentir cuando explica esto? Pero él habla que esta escucha la hacemos desde una habitación cerrada, que es nuestra mente, donde solo está lo que conocemos. Pasar a otro nivel de escucha tiene que ver con correr las cortinas y abrir las ventanas y pasar a la escucha de los objetiva, de los hechos, donde empezamos a mirar desde adentro, porque todavía no salimos, para afuera y vemos que hay otra forma de ver eso que nosotros no tenemos en nuestros modelos. ¿Vieron cuando decíamos que la empatía cognitiva es poder entender los modelos mentales de otros o ver desde qué lugar participa? Bueno, abrir y correr esa cortina de esa habitación para mirar para afuera es recibir nuevos datos y darles cabida, ¿no? Darles espacio. No, lo escucho y lo desestimo. Si no, volvemos a la escucha de descarga. Esto nos demanda una mente abierta, o sea, abrir nuestra mente. Y cuando pasamos a los estadios 3 y 4, ahí es donde está la escucha profunda. Esa escucha que sería deseable que ocurra para liderazgos transformadores. La escucha empática, donde ya lo que abro es el corazón y nuestro dispositivo de percepción es el corazón. Pero no para quedarme en el corazón del otro, sino para entender lo que siente. Para entender lo que siente el otro tengo que abrir mi corazón. Cuando habla de escucha empática, Carl Rogers, en su libro El proceso de convertirse en persona, dice algo como, trataré de ser literal, si le doy la oportunidad al otro de entrar en mi espacio interior, ¿no correré el riesgo de perderme en él? Da miedito, ¿no? De eso se trata, decidir abrir el corazón. Darle el espacio al otro para entenderlo. Así podemos acompañar. Y el último nivel, o sea, el último por ahora, seguramente que esto va a evolucionar, de escucha es la escucha generativa, que es escuchar desde la fuente, escucharnos desde nosotros, desde el adentro, desde poder generar un espacio compartido que sea nuevo. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy ejerciendo la escucha generativa? Tengo más energía. ¿Por qué? Porque me permito darme lugar al otro y me miro en ese futuro que va emergiendo. Estoy generando un ecosistema compartido donde me escucho visceralmente, diría. Se me viene la imagen, Ari, ayúdame, de el autor arrodillándose y abriendo sus brazos. Eso es la escucha generativa.
abrirte y brindarte desde la raíz. Para 8 cursos más, ¿no? Avanzar sobre esto. Vamos a poner un video de Otto Scharmer explicando los niveles de escucha. Pero cuando hablamos de una habilidad que nos tenemos que llevar hoy y de escuchar con intención, no es algo volitivo, superficial, es algo profundo. Es algo que nos compromete y es algo que nos tiene que llevar a nuestra esencia. Y escuchar desde ahí es donde podemos empezar a trabajar nuestros liderazgos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? ¿O qué otra microhabilidad tendríamos que desarrollar? El chequeo emocional. ¿Esto es mío o es del otro? Cada vez que tenemos una situación difícil, de conflicto, bueno, me pregunto, antes de abordarla, en eso, cuando le digo nos paramos a respirar, bueno, a ver, ¿esto me pertenece o le pertenece al otro? La emoción. Por eso hablamos de chequeo emocional. Y la otra microhabilidad, bueno, tiene que ver justamente con la asertividad, poner límites sanos, ¿no? La empatía, con claridad, es lo que permite el liderazgo efectivo. Entonces, si nosotros tenemos que pensar el paso a paso, por decirlo de alguna manera, como ya les dije, no es un recetario, y estas recetas las tenemos que apropiar, tenemos que poner el cuerpo. Un liderazgo emocionalmente efectivo justamente combina la empatía cognitiva. ¿Vieron que ahí me repite la palabra? Empatía, empatía. La regulación sería la empatía y la dirección, otra vez dirección, actuar con criterio, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Valido al otro, escucho, comprendo, me escucho a mí, genero el silencio interno necesario. Nosotros le decimos, tomo aire, ¿no? Conté hasta 1000 y después contesté, ¿no? Y luego, juntos, liderazgo colaborativo, ¿cómo hacemos para salir de acá? Por eso no tenemos que olvidar. Algunas de estas frases yo digo, bueno, es como un checklist que uno debiera tener, ¿no? Que la emoción del otro es información, no es nuestra. Esa información, ¿por qué? Porque si algo te incomoda, por ejemplo, el enojo de nuestros equipos frente a situaciones que pueden percibir como injustas. Nos pasa. Frustración. A ver, ¿por qué se genera el enojo? ¿El enojo es mío? ¿Es del otro? Y eso es lo que tengo que indagar, ¿no? El chequeo emocional. Y luego, ¿qué hacer con eso? Y ahora les traigo otra vez al faro. Después de esto, ya estamos terminando, ¿eh? Ya estamos terminando de verdad, perdón. Les dije que hablaba mucho, no digan que no les avise. Si ahora miramos el faro, ¿ven lo mismo? Después de estas cosas que hemos charlado. ¿Les trae alguna otra reflexión? Capaz que el señor del faro le dé indicaciones precisas al señor del barquito para que llegue bien a la costa. Capaz, no sé, un poco menos de miedo. Da menos miedo, ¿no?
Pusimos en el escenario, antes teníamos en el escenario al barco, ahora tenemos en el escenario al faro. Es más, está como más adelantado el faro, pareciera. No es la misma, pero mirá, Está como más grande el faro. mirá el sí. efecto. Parece como más poderoso. Parece como más poderoso el faro. No sé si... El norte, el lugar a donde llegar. Fíjense, el faro no se tira al mar para salvar el barco. Ilumina desde una posición sólida y segura para que el barco encuentre su propio camino a puerto. Si el faro se apaga, todo se pierde. Es lo que decía Fer. Perdón, nosotras tenemos una mirada desde la primera imagen de la casa y nos sentimos que aún en una situación de temporal y tormenta que está afuera, elegimos tener nuestro lugar de resguardo desde donde está el que mantiene el faro, que le pone la lámpara si se rompe y logra que funcione como tenga que funcionar para asistir al que lo necesita y que la tormenta no lo estrelle. Entonces, al finalizar la exposición, seguimos en la casita que la fabricamos nosotras y aunque el mundo se venga abajo, nosotros buscamos un lugar de paz que ayude a que las cosas lleguen al rumbo que deben llegar. Se me vino rápidamente a la mente la frase cuidar al que cuida. Construir espacios de cuidado. Cuidar nuestros liderazgos. Tener la salud para poder estar parados ahí, en ese faro. ¿Por qué? Porque como decíamos, si nos tiramos al agua nos perdemos todos. Los equipos no necesitan líderes que sientan todo. Necesitan líderes que puedan entender lo que siente el otro y que sepan hacer algo con eso. ¿Se escucha? Ah. Por eso tenemos que comprender, usar la empatía, regular, aplicar la empatía y tomar acciones. Parece como un mandato, ¿no? No es algo simple. Por eso nos desafía. Por eso abrir esta pequeña puertita nos tiene que llevar a profundizar estas ideas. Acá les dejamos un pequeño checklist de control. Cuando sabemos que vamos a tener una reunión complicada, una situación de conflicto, ¡ay, Dios mío, qué pasó! ¿No? A ver, tipo, para nosotros, ¿estoy sintiendo lo que ellos sienten? Ojo, si siento lo mismo, frustración, enojo o lo que esté sintiendo el otro, puedo llegar a ser un rehén emocional porque me fui para el lado de la simpatía. ¿Entiendo por qué actúan así? Si no los entiendo, me está fallando la empatía. Tengo que comprender qué es lo que pasa. Para eso me tengo que conectar. Y la empatía me ayuda a responder la pregunta si tengo la mente clara para decidir sin quedar agotado. Hay como una tablita donde me puedo contestar sí o no para ver dónde pararme. Y a veces esto tiene que ver con la planificación de cómo voy a abordar ese triángulo de la conexión humana frente a un caso concreto, sin olvidar que estamos en el medio, que el lugar ideal es estar en el medio. No desestimar ninguna de estas ideas. ¿Por qué? Porque el liderazgo ocurre en el equilibrio y porque nuestro desafío en este contexto de alta carga emocional que es frágil, no lo entendemos, nos genera ansiedad, nos necesita enteros. Por eso
el trabajo es encontrar ese camino. Así que bueno, quería agradecerles que se quedaron hasta las 2:15. Gracias por la participación. Vamos a mandar el video de la presentación y seguramente que algún material a todos los inscriptos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, duda, queja, reclamo? ¿Todos se anotaron en el checklist? ¿Todos? Bueno, van a recibir también sus certificados en los mails con los que se registraron. Muchas gracias.